Vamos ahora a la segunda parte de este tema de la prescripción liberatoria y acá les había dicho que íbamos a ver lo relativo a las vicisitudes que pueden darse en el curso de esta prescripción liberatoria. Estas vicisitudes pueden ser dos. El curso de la prescripción puede o suspenderse o puede interrumpirse. Aquí vamos a ir viendo cuáles son las causales que provocan, según la ley, la suspensión y cuáles causales son las que provocan la interrupción. Vamos primero a la suspensión. ¿Qué es la suspensión de la prescripción? Trigo Represas, cuando la definía, decía que es la paralización del curso de la prescripción por la existencia de causas concomitantes o sobrevinientes a su inicio establecidas por la ley. La ley establece algunas causas, entonces al momento del inicio de la prescripción o con posterioridad se da esa situación que paraliza el curso, detiene el curso de la prescripción. Acá se detiene el curso mientras está suspendida y vuelve a correr desde donde se detuvo una vez que desaparece la causal de suspensión. ¿Cómo es esto? Vamos a un ejemplo. Pensemos en el supuesto de que nace una obligación y con posterioridad la misma se torna exigible y luego el acreedor se casa con el deudor o con la deudora. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Imagínense la situación en la que se encuentra el acreedor, que va pasando el tiempo y de reojo va viendo las hojas del calendario que transcurren y se va desvaneciendo su crédito, fruto de su inacción. Pero en verdad su inacción es porque está casado. Entonces, para evitar esa situación enojosa, el legislador decide crear, pensando en su situación personal, una causal de suspensión, que va a ser el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos vamos a encontrar con esto. Fíjense, este supuesto lo tenemos regulado en el artículo 2539 y nos dice que la suspensión de la prescripción detiene el cómputo del tiempo por el lapso que dura, pero aprovecha el periodo transcurrido hasta que ella comenzó. Entonces, acá tenemos el inicio del curso de la prescripción, dicho tiempo es útil, y luego se produce la causal de suspensión, se casa el acreedor con el deudor. Allí se detiene el curso de la prescripción y el curso de la prescripción renace cuando esa causal de suspensión cesa, que en este supuesto particular será con el divorcio vincular. Si ello se produce, si se divorcian, el tiempo anterior transcurrido es un tiempo útil que deberá contarse. Por eso decimos que el tiempo se detiene mientras dura la causal de suspensión. Y luego sigue contando desde donde se produjo la causal de suspensión. ¿Cuáles son las causales? La primera causal es la causal de suspensión por interpelación fehaciente. El artículo 2541, cuando prevé este caso, dice que el curso se suspende por una sola vez por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho, el acreedor, contra el deudor o el poseedor. Esta suspensión solo tiene efecto durante 6 meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción. Lo que hay que decir acá es que, fíjense ustedes, la interpelación, esto es, ese reclamo claro y categórico que hace el acreedor al deudor,
a través de un medio fehaciente, por ejemplo, una carta documento, provoca la suspensión del curso de la prescripción. Acá resulta indiferente la Constitución en mora. Esta interpelación que acá está regulada en el 2541 no es la del plazo tácito, aquella que estudiamos en mora, que sirve para constituirlo en mora al deudor. Acá esta interpelación sirve para suspender el curso de la prescripción, de manera tal que si pensamos en un caso de plazo cierto, donde la mora es automática y con posterioridad me envía una carta documento el acreedor, allí podrá suspender el curso de la prescripción. Ahora bien, ese curso, esa suspensión tiene un plazo. El plazo es de 6 meses. Esto sí sufrió una modificación en relación al código derogado de Vélez porque en este mismo supuesto ese plazo era de 1 año. Entonces, cuando me manda la carta de documento, el acreedor suspende durante 6 meses la prescripción. Y acá hay que tener mucho cuidado porque esta suspensión solo puede ser usada una vez. No podría mandar varias cartas de documento y en cada ocasión suspender el curso. Solo servirá cuando lo haga una sola vez. También se suspende el curso de la prescripción por pedido de mediación. Este supuesto lo tenemos regulado en el 2542. Acá se está refiriendo al supuesto de una mediación en donde se acerca a las partes, al acreedor y al deudor, previo a la existencia de un juicio, previo a un proceso judicial. Acá, ¿qué establece esta norma? Nos dice que el curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero. Si hubiese un pedido de mediación unilateral de alguna de las partes, allí se suspende desde la expedición y si son ambos los que concurren a la audiencia, desde la celebración es que se tiene por suspendido ese curso de la prescripción. Acá lo importante a tener en cuenta es que esto tiene relevancia en las jurisdicciones, como por ejemplo ocurre en la justicia federal, donde está regulada la mediación previa al juicio. ¿Qué es lo que ocurre? Si esto fuese con posterioridad a la iniciación del juicio, ya vamos a ver que el juicio se habrá interrumpido por petición judicial. En tercer lugar, tenemos esta causal de suspensión, que es la que habíamos visto en el ejemplo inicial, la prevista en el artículo 2543, que nos dice que el curso de la prescripción se suspende entre cónyuges durante el matrimonio. Esta causal también la establecía Vélez en su artículo 3969. ¿Qué otro caso? Recuerden ustedes que con la sanción del nuevo código también se regula la unión convivencial, con lo cual también se crea un nuevo supuesto o caso de suspensión. Acá sería la suspensión por la unión convivencial. Entonces, el curso se suspende entre convivientes durante la unión convivencial. Acá se ha presentado una discrepancia doctrinal, apareciendo dos posiciones. Una primera que dice que la letra de la norma hay que leerla como tal y se entiende por convivientes quienes conviven y desde que conviven. En cambio, la posición B
dice que en verdad deben estar reunidos los requisitos que el código de fondo establece para que produzca efecto la unión convivencial, entre los cuales se encuentra la necesidad de que convivan durante 2 años. Una vez que conviven 2 años, de allí en adelante rige los efectos de la unión convivencial. Entonces estas son las dos posiciones que se presentan. La posición A dice, miren, si leemos la letra de la norma no hay mucho para discutir. Convivientes son los que conviven mientras conviven. Este es un argumento literal. Estos autores dicen a los fines de la prescripción no interesa el régimen de la unión convivencial establecida en el artículo 510. Concurre la razón de evitar colocar a los convivientes en una situación enojosa entre demandar alterando la convivencia y continuar la convivencia perdiendo los derechos, un poco lo que les explicaba con el matrimonio. El problema, dicen estos autores, compromete intereses individuales de los convivientes, evitando que quien no ha querido alterar la convivencia pierda los derechos. Esta es la primera posición. En la posición B se encuentra la doctora Kemmelmacher de Carlucci, que fue una de las 3 integrantes de la comisión redactora, y ella sostiene que convivientes son los que conviven, pero en las condiciones fijadas por la norma. Como recién les decía, el artículo 510 exige toda una serie de requisitos, los impedimentos que existen, más el transcurso de los 2 años de convivencia para que produzca efectos legales esa unión convivencial. Entonces aquí habla ella de un argumento sistemático. El régimen de la unión convivencial tiene efectos a partir de los 2 años, no antes. No hay unión convivencial antes de que estén reunidos todos los requisitos legales, requisitos que prevé ese artículo 510. Y la situación enojosa que dicen los autores que se enrolan en la posición A, la verdad que no es distinta a la del noviazgo previo a la celebración del matrimonio, es verdad, previo a la celebración del matrimonio, la relación de unión sentimental existe y esa situación enojosa se puede dar de la misma manera. Ahí tienen presentadas entonces estas dos posiciones. También se suspende el curso de la prescripción entre padres, tutores y curadores y sus hijos tutelados o curados. También uno tiene que pensar en esta situación enojosa que se da del padre o el hijo deudor y acreedor, que pasa mientras rige esta responsabilidad parental o esta tutela o esta curatela. Pues bien, el legislador atiende a esta situación personal o particular que se da y suspende el curso de la prescripción. Acá hay que tener en cuenta que el Código de Vélez no comprendía a los padres, pero la jurisprudencia ya lo había extendido analógicamente. Entonces, el curso de prescripción se suspende entre las personas incapaces y con capacidad restringida y sus padres, tutores y curadores o apoyos durante la responsabilidad parental, la tutela o la curatela o la medida de apoyo. También se suspende el curso de la prescripción entre las personas jurídicas y sus administradores o integrantes de sus órganos de fiscalización mientras continúa el ejercicio del cargo. Acá también se da esta misma situación, se da una relación especial entre el administrador o el órgano de fiscalización con la persona jurídica. Mientras dure esa relación, en este caso mientras dure el ejercicio del cargo, suspendemos el curso de la prescripción. Acá hay que tener cuidado que lo que se suspende es la acción civil que puede iniciarse entre la persona jurídica y sus administradores.
pero no la que tengan terceros o socios contra los administradores. En ese caso, no hay suspensión de la prescripción y la acción civil hay que entablarla porque si no se va a prescribir. Este supuesto no lo teníamos regulado en el Código de Vélez, pero en las 22ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en el año 2009, se sugirieron de ley ferenda su agregado, y en el 2015 se terminaron añadiendo. La última causal de suspensión es la prevista en el artículo 2543. Fíjense lo que nos dice. Se suspende el curso de la prescripción a favor y en contra del heredero con responsabilidad limitada respecto de los reclamos que tienen por causa la defensa de los derechos sobre los bienes del acervo hereditario. Acá, ¿qué ocurre? Tenemos un sujeto que puede ser el deudor o el acreedor que fallece y, por otro lado, el heredero es deudor o acreedor de ese causante que falleció. Piensen ustedes que ese heredero puede ser administrador de la herencia. Entonces ahí se nos da un conflicto también de interés, porque, como bien decía Vélez Sarsfield en la nota del artículo 3972, haría el papel de demandante y demandado. Decía así, es inútil forzar al heredero beneficiario a provocar condenaciones contra la sucesión que está encargado de administrar. Haría el papel de demandante y demandado. Recuerden ustedes que acá el patrimonio del causante es un patrimonio separado al del heredero. Razón por la cual esto hasta que se defina en el juicio sucesorio el destino de los bienes o del acervo hereditario. De manera entonces que este heredero, que a su vez es acreedor o es deudor de la sucesión, se encontraría en la situación de tener que administrar la misma. Es por ello que, para evitar esta situación también enojosa, el legislador decide suspender el curso de la prescripción mientras dure ese juicio sucesorio y desde el fallecimiento del causante. Ahora vamos a las causales de interrupción de la prescripción. ¿Cómo es la interrupción? Fíjense, el 2544 nos dice que el efecto de la interrupción de la prescripción es tener por no sucedido el lapso que la precede e iniciar un nuevo plazo. Aquí es diferente al caso de la suspensión. En la suspensión recuerden ustedes que el tiempo era útil y que el curso de la prescripción se detiene. Acá no se detiene. Acá la causal se produce con posterioridad al inicio del curso, pero borra o aniquila el tiempo transcurrido. Con lo cual, una vez finalizada la causal de interrupción, se inicia desde cero el cómputo de plazo de la prescripción. Esto sería así. Comienza el curso de prescripción, el tiempo es útil, pero se produce este acto interruptivo y deberemos contar la prescripción desde cero, dado que se aniquiló el tiempo anterior. ¿Cuáles son estas causales de interrupción? Son tres. Una por voluntad del deudor, que es el reconocimiento de la deuda. Otra por voluntad del acreedor, que es la petición judicial. Y una tercera por voluntad de ambas partes, que es la solicitud de arbitraje. Vamos adelante. La interrupción por reconocimiento del deudor. El curso de la prescripción se interrumpe
por el reconocimiento que el deudor o poseedor efectúa del derecho de aquel contra quien prescribe. ¿Mm? Ese reconocimiento lo tenemos regulado en el artículo 733 del Código Civil y Comercial y consiste en una manifestación de la voluntad, ya sea expresa o tácita, por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación. Por ejemplo, si comienza a correr el curso de la prescripción y el deudor hace un pago parcial, allí estaría reconociendo, no de manera expresa, pero sí tácitamente por este acto jurídico, y el curso de la prescripción se va a ver interrumpido. Al día siguiente renace desde cero el curso de la prescripción. Esta es la primer causal de interrupción de la prescripción. Vamos a la segunda. Interrupción por petición ante autoridad judicial. ¿Qué nos dice el 2546? Lo vamos a ir viendo de aparte. El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante la autoridad judicial. El titular del derecho acá, el derecho de crédito sería el acreedor. Entonces, toda petición que se haga ante la autoridad judicial que traduzca la intención de no abandonarlo contra el poseedor, su representante en la posesión o el deudor. El código de Vélez, aquí hay una diferencia porque hablaba de demanda y esto generó toda una gran discusión en la doctrina y en la jurisprudencia acerca de si el término demanda debía interpretárselo en un sentido amplio o en un sentido técnico procesal, esto es, esa demanda con los requisitos que el Código Procesal Civil establece, o si también estaban incluidos en el concepto de demanda otras peticiones que hacía el acreedor que no revestían exactamente esa calidad de demanda. Por ejemplo, una medida previa a la interposición de la demanda, por ejemplo, un secuestro, un embargo preventivo, un pedido de beneficio de litigar sin gastos, ¿eh? Todas esas peticiones que pueden hacerse con anterioridad a la interposición de la demanda, la pregunta era si interrumpían o no, porque en verdad el acreedor también con esas presentaciones está demostrando su intención de no abandonar su derecho de crédito. Eso llevó a que la doctrina y jurisprudencia pacíficamente entendieran que demanda, como lo decía Vélez, debía entenderse en un sentido amplio. Bueno, esto fue solucionado por la comisión redactora en el nuevo código y ya no habló de demanda y habló de petición judicial. Luego, ¿qué sigue diciendo esta norma? Dice que esa petición judicial debe traducir la intención de no abandonarlo y lo mismo interrumpirá, aunque sea defectuosa, por ejemplo, por no cumplimentar los requisitos de validez de los actos procesales o errores materiales que no privan de validez a dicho acto, por ejemplo, si en el escrito de la demanda o en esa petición que hace el acreedor coloca un domicilio equivocado. ¿eh? Esos errores materiales que tengan los va a tener que subsanar, pero no por eso va a privárselo del efecto interruptivo que tiene esa petición defectuosa. También interrumpe cuando la petición sea realizada por un acreedor que es incapaz. Por ejemplo, quien adolezca, quien interponga la petición o la demanda y adolezca de una incapacidad. Lo mismo interrumpe, porque lo que se está demostrando es la intención de no abandonar su derecho de crédito. Y también prevé el artículo 2546 el caso del acreedor que va a un juez que es incompetente. Si va a un tribunal incompetente y aun cuando sea ostensiblemente incompetente,
deduce una demanda que debía hacerlo ante la justicia civil y se va a la justicia de paz, ¿m? O al juez de tránsito, lo mismo interrumpe. ¿Y qué termina diciendo este extenso artículo 2546? Que también interrumpe la prescripción por petición judicial si ésta se deduce en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable. ¿Qué será el plazo de gracia? El plazo de gracia previsto en las normas de procedimiento es lo que los abogados, y quizás ustedes han escuchado hablar de la presentación por nocturna de la demanda. Los tribunales cierran la atención al público o terminan con la atención al público a las 13:30 horas. Ahora se han visto alterados los horarios con la pandemia, pero bueno. El tema es que el plazo que tiene para presentar la demanda es hasta la hora 24, o ese día concluye a la hora 24, pero los tribunales están cerrados. Entonces, ¿cómo solucionaron esto? Los códigos de procedimientos crearon el denominado plazo de gracia. A través de ese plazo de gracia, la demanda va a ser eh, considerada como interpuesta en tiempo si se presenta dentro de las 2 horas siguientes del día posterior al que venció el plazo. Entonces, si el plazo vencía el lunes, como a las 24 horas del día lunes está cerrado el tribunal, le permito a ese acreedor interponer la demanda en las primeras 2 horas del día martes. Si lo hace en esas primeras 2 horas, va a estar interrumpido el curso de la prescripción. ¿Mm? El Código de Vélez no preveía el plazo de gracia, en verdad esto es más propio de los códigos de procedimiento, y la Corte, tanto nacional como provincial, por razones prácticas, lo admitieron esta prórroga en beneficio de la subsistencia de los derechos, en este caso del derecho de crédito que se está haciendo valer en este juicio. ¿Cuánto duran los efectos de la interrupción por petición ante la autoridad judicial? Ya habíamos visto en el caso de la interrupción por reconocimiento del deudor, el deudor reconoce, hace un pago parcial y al otro día comienza a computarse desde cero nuevamente el curso de la prescripción. Pero si es una petición judicial, si es una demanda que es entablada por el acreedor, ¿cuánto dura el efecto interruptivo? Esto nos lo soluciona el artículo 2547 al decir que los efectos interruptivos del curso de la prescripción permanecen hasta que deviene firme la resolución que pone fin a la cuestión con autoridad de cosa juzgada formal. Explicamos en otros videos con anterioridad, en la clase de privilegios, que el proceso civil culmina con el dictado de la sentencia y una vez que esa sentencia deviene en definitiva o firme, ya sea por ejemplo porque no fue apelada o porque fue confirmada, adquiere lo que se denomina la autoridad de cosa juzgada. Esa autoridad de cosa juzgada quiere decir que no se vuelve a discutir más. Ahora, ¿qué querrá decir acá el legislador cuando habla de cosa juzgada formal? La cosa juzgada formal es distinta a la cosa juzgada material. Cuando la sentencia adquiere definitividad y autoridad de cosa juzgada material, ya no puede volverse a discutir sobre la cuestión allí ventilada y allí no habrá ningún interés en en el curso de la prescripción porque la misma acción ya no puede deducirse. Esto es, se dedujo la acción civil, por ejemplo, por los daños sufridos por un accidente de tránsito, pues bien, el juez dictó sentencia de fondo y esa sentencia adquirió cosa juzgada
autoridad de cosa juzgada material, por lo tanto, nada más se puede discutir ahí, no habrá ningún problema con la prescripción. Ahora, cuando la cosa juzgada es formal, esto ocurre, por ejemplo, en un juicio ejecutivo, que también se lo hemos mencionado en la clase de privilegios. En un proceso ejecutivo se inicia este juicio, termina también con el dictado de una sentencia, pero ese, como en el juicio ejecutivo no se discutió la causa de la obligación, podría discutirse con posterioridad en un juicio ordinario. Por ejemplo, si yo voy a ejecutar un cheque o un pagaré, el cheque o el pagaré, que decimos que es un acto abstracto, establece solo la suma debida por el deudor, pero no me dice cuál es la causa de la obligación. Ahora, esa causa de la obligación, el deudor que la paga podría luego ir a discutirla en un nuevo juicio, ¿eh? Con lo cual esa sentencia que se dicta en el proceso ejecutivo solo adquiere autoridad de cosa juzgada formal y no material. Entonces ahí sí interesa el curso de la prescripción, ¿m? Porque puede deducir después la acción civil y por lo tanto continuar el curso de la prescripción. Entonces, en el caso de los procesos ejecutivos en los que después puede iniciarse el juicio ordinario, o en el caso de una declaración de incompetencia que dicte un juez civil, este, como luego puede iniciarse otra vez, entablarse otra vez la acción civil, decimos que son juicios donde la sentencia hace cosa juzgada formal, ¿eh? Entonces, desde que se interpone la demanda hasta que se dicta esa decisión, ¿eh? Que adquiere autoridad de cosa juzgada formal, se interrumpe el curso de la prescripción. Luego comenzará de cero al día siguiente. El artículo 2547, en el segundo párrafo, prevé esta otra situación, que es la de la desaparición de los efectos de la interrupción por petición ante la autoridad judicial. ¿Qué nos dice? Nos dice que la interrupción del curso de la prescripción se tiene por no sucedida si se desiste del proceso o caduca la instancia, ¿eh? ¿Qué es esto? Acá nos encontramos frente a esta situación. El acreedor entabla la demanda y con posterioridad desiste de ese proceso o desiste de la acción. Ahora no nos vamos a poder distinguir acción, proceso, procedimiento, son cuestiones que ustedes van a estudiar en derecho procesal. Pero desiste de esa acción, ¿eh? Retira la demanda, como dicen a veces en las películas. O también puede ocurrir que caduque la instancia o perima la instancia. Esto quiere decir que por la inactividad de este acreedor, ¿eh? En orden a llevar adelante las distintas etapas del juicio, el juicio se ve finalizado o termina no por el dictado de una sentencia, sino por esta inactividad, por el tiempo que la ley establece. Entonces, por ejemplo, si el Código de Procedimiento establece que frente a un año de inactividad la instancia caduca, pues bien, allí eso va a tener efecto sobre el curso de la prescripción. Lo que hay que entender acá, y esto muchas veces lo remarcamos en las mesas de exámenes, o mejor dicho, lo consultamos en la mesa de exámenes, la prescripción hay que contarla desde que comenzó su curso original, porque es como si nunca se hubiese interrumpido. Fíjense, dice la interrupción por la demanda se tiene por no sucedida. A ver, vamos un poquito más sobre este punto. Tenemos este curso de la prescripción que se inicia cuando la prestación es exigible,
luego el acreedor entabla la demanda y luego se produce la caducidad de la instancia o el desistimiento por obra del mismo acreedor que entabló la demanda. ¿Qué nos dice la norma? Que esa caducidad o desistimiento del proceso hace que se tenga por no sucedido el efecto interruptivo de la demanda. Entonces la pregunta que siempre hacemos en los exámenes es ¿desde cuándo contamos el curso de la prescripción? ¿Eh? Desde que se produce la caducidad hacia adelante, desde la demanda o desde el inicio. Bueno, con este gráfico podrán darse cuenta claramente que lo que el código dice es que esa demanda que era interruptiva se tiene por no sucedido el efecto interruptivo, con lo cual nosotros deberemos contar el curso de la prescripción desde el inicio, como si nunca se hubiese interrumpido. Esto es muy importante porque van a ver ustedes en el video siguiente que, por ejemplo, en todas las acciones por responsabilidad civil, el plazo de prescripción no es de 5 años, el general, sino que es más breve, es de 3 años. Y puede ocurrir que la demanda se inició cuando ya se entabló, cuando ya habían transcurrido 2 años del curso de la prescripción y la caducidad se produce 2 años más adelante. En ese caso no podrá el acreedor o la víctima del daño entablar nuevamente la demanda. Pero si la hubiese entablado y luego se hubiese caducado antes de que culmine el curso de la prescripción, sí podría deducirla nuevamente. Entonces es muy importante saber esto. La caducidad de instancia o el desistimiento hace cesar o se tiene por no sucedido el efecto interruptivo que provocó la demanda en el curso de la prescripción. Y finalmente, la interrupción de la prescripción puede ser por solicitud de arbitraje. El arbitraje lo tenemos regulado como un contrato en el nuevo Código Civil y Comercial y el artículo 2548 se refiere a esto cuando nos dice que el curso de la prescripción se interrumpe por la solicitud de arbitraje. Los efectos de esta causal se rigen por lo dispuesto para la interrupción de la prescripción por petición judicial en cuanto sea aplicable, con lo cual todo lo que dijimos recién le resulta aquí aplicable. Para que ustedes sepan, puede ser una petición, ya sea unilateral o bilateral, dirigida a la administradora del arbitraje institucional que está regulado en el artículo 1657 o al árbitro designado en un acuerdo arbitral, sea anterior o posterior al conflicto. Esto se da muchas veces en los contratos entre empresas, en donde en vez de someter la cuestión o el pleito que pueda darse eventualmente en el futuro entre ellos a tribunales judiciales, designan un árbitro para que resuelva el asunto. Bueno, en ese caso, la petición unilateral o bilateral producirá la interrupción del curso de prescripción y se le aplica todo lo que dijimos recién en cuanto le sea aplicable lo relativo a la petición judicial. Y nos vamos al tercer y último video. Ya queda menos.